Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea la que more en los corazones de todos los que nos escuchan. Quizás hoy en este día usted nos está escuchando por medio de su teléfono, quizás está en una laptop o quizás está en la computadora, pero Dios lo bendiga, es el deseo de cada uno de nosotros. Recuerde que Iglesia Gentil de Cristo es una iglesia bajo la gracia de Dios y lo invitamos a que se goce juntamente con nosotros. Traemos un tema muy interesante. El tema se llama Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a analizar unos versos bíblicos y vamos a mirar los versos bíblicos y vamos a estudiarlos un poquito más profundo. La palabra de Dios es muy sencilla, fácil de entender y ahorita lo vamos a ver por qué. Mire, la palabra del Señor nos dice, y vamos a hablar un poquito de la anunciación, cuando el ángel llega y le presenta y le anuncia a María de que ella iba a tener a Jesucristo. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Dice, entonces María dijo al ángel, nuevamente quiero yo invitarlo a que, yo sé que estamos utilizando ahorita Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Yo sé que es más largo, me gustaría que usted lo leyera, que usted fuera a su casa o que abriera su Biblia, que lo pudiera leer todo. Es muy interesante cuando lo lee todo, es muy bonito esta parte bíblica. Simplemente vamos a enfocarnos un poquito en lo que le anunció y del nacimiento de Jesucristo. Vamos a enfocarnos allí para poder avanzar en el tema. Dice la palabra del Señor, nuevamente en el nombre de Jesucristo, Lucas 1, versículo 34 y 35 dice la palabra. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso muy bonito. El Espíritu Santo iba a hacer sombra sobre María. Mateo lo explica de una manera un poquito diferente, muy similar. A veces se comprende más, es por eso que hay los 4 evangelios, para que usted pueda analizar en los 4 evangelios cómo sucedió esto. Mateo, Lucas. Mateo 1, versículo 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo. Yo quiero que guarde este verso bíblico, un poquito lo deje guardado, lo deje en su mente, porque en otro tema lo vamos a sacar otra vez para analizar unas partes muy bonitas. Así que recuerde, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Esto que estaba sucediendo con María fue profetizado desde antes. Isaías el profeta ya había anunciado de que iba a venir este precioso Jesús, el cual nosotros conocemos, este precioso Jesús que hace 2020 años nació, vino al mundo. Y pues hoy usamos el calendario y nos basamos en su venida. Algunos le llamamos la era común, otros le decimos la era cristiana, otros decimos después de Cristo, 2020 años después de Cristo, y cuando es antes de Cristo decimos antes de Cristo. Cuando Cristo vino, puso el calendario en cero. Muchos nos pueden debatir esto y lo debaten. Y dicen que pues es que es el calendario gregoriano, que es el calendario esto. Bueno, yo lo que sé es de que es el calendario gregoriano, es el calendario cívico que se está usando a nivel internacional, que usan en el mundo, que cuando hacen un papel internacional, pues claro, tienen que hacer referencia a 2020 y el 2020 significa 2020 años después de Cristo. Crean o no crean en Cristo, cuando firman un cheque, cuando usted pone la fecha, usted está referenciando a Cristo, el Salvador del mundo. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el mismo Señor os dará señal. Nuestro propio Dios nos dará señal. Y luego dice, he aquí la Virgen
concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Esa era la profecía de Jesucristo. Dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23 nos damos cuenta y dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. O sea, con nosotros Dios. Aquí está Dios. Es lo que está declarado. Es lo que significa. Isaías 9:6, nuevamente la profecía dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre va a ser llamado, le van a decir, Padre, Dios fuerte. Le van a decir, Padre eterno. Le van a decir, Hijo. Qué bonito, hermanos, cuando se mira la profecía y cómo se vino y se cumplió en Jesucristo. Yo quiero que analicen esto porque no quiero que se les olvide el tema anterior. El tema anterior hablamos de que la iglesia es una iglesia monoteísta y vamos a usar este verso bíblico, Isaías 43:10, para volver a regresar y tomar un poquito de memoria, porque va a venir este hijo, al cual le van a decir Dios fuerte. Así lo van a llamar, eres Dios fuerte. Le van a decir Padre eterno. Le van a decir Hijo. Entonces yo quiero que nos recordemos un poco este verso bíblico. Y es importante este verso bíblico. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos. ¿Dice quién? El Señor, Jehová. Dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lo pusimos en mayúsculas para hacer énfasis. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La iglesia es una iglesia monoteísta. La iglesia cree en un solo Dios. Eso que se nos queda aquí, porque cuando viene ahora Jesucristo y le dicen Dios fuerte, le dicen Padre eterno, queremos que quede bien asimilado esta parte bíblica. Y esta parte bíblica no la podemos negar ni podemos hacer nada. ¿Qué significa esto? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos a tomar un diagramita. Vamos a decir, aquí está Dios, este es Dios. Y luego dice la palabra del Señor, antes no hay Dios. Como dice el verso bíblico, antes de mí no fue formado Dios. O sea, está Dios aquí y antes no hay Dios. No que se hicieron un Dios antes, no. Está Dios y antes de él no fue formado Dios. Pero también dice, después no hay Dios. Así como dice el versículo bíblico, ni lo será después de mí. Por eso la iglesia es una iglesia monoteísta. Cree en un solo Dios. Porque antes no fue formado Dios, ni lo será después. O sea, antes no fue formado Dios, ni lo será después. Así que vamos a entender, hermanos, que esto, amigos que nos escuchan, hermanos, iglesia, esto es muy importante para poder asimilar ahora que leemos acerca de Jesucristo y podamos entenderlo y entender un poquito más. Vamos a seguir, hermanos, con el verso bíblico. Amigos que nos escuchan, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos hablando de Jesucristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 25, versículo 9 nos dice, y se dirá en aquel día, he aquí,
Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Así que, hermano, amigo, escuche. Este hijo nació, se le llamó Jesús, y él salvará a su pueblo. Dice, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, o sea, el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Seguiremos leyendo algunos versos bíblicos muy interesantes y que nos empiezan a iluminar lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Isaías 35, versículo 4 dice, decídalos de corazón opacado, a los tristes, decirles, mira, confortaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Quién? Dios vendrá y os salvará. Oseas, capítulo 13, versículo 4. El profeta Oseas dice, mas yo soy Jehová tu Dios. O sea, yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí. Otra vez, es por eso que la iglesia, el pueblo de Dios, cree en un solo Dios. Dice, no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dice la palabra del Señor que Dios vendrá. Y luego dice en Oseas, el profeta dice, no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Está interesante estos versos bíblicos y como le digo, no vamos a poder separarlos, no vamos a poder decir que esta es otra identidad, sino vamos a empezar a explicarlos y vamos a juntarlos todos para poder tener entendimiento de lo que es Jesucristo. Isaías capítulo 52, del 4 al 6 dice, porque así dijo el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, y el Asur lo cautivó sin razón, y ahora, ¿qué a mí aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente? Pues dice Jehová. Jehová dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Vamos entendiendo esto, porque Dios es un Dios de poder, es un Dios grande, es un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Acuérdense que no hay un Dios antes, no hay un Dios después, es un solo Dios. Es por eso que la iglesia cree en un solo Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Y dice, y sin contradicción. O sea, no aleguen. No es para alegar. Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Luego dice, Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido en gloria. Qué bonito, hermanos. No es para alegar. Por eso le digo, la palabra de Dios es fácil de entender. Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Grande es la piedad de Dios. Lo dice, Dios ha sido manifestado en carne. Vamos a analizar un poquito más. Primera de
el Evangelio de Juan, el primer capítulo, en el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y qué? El Verbo era Dios. El Verbo es acción, es poder, es movimiento. Y el Verbo dice, el Verbo era Dios. Ahí mismo en ese capítulo del Evangelio de Juan, el versículo 14 dice, y aquel Verbo, o sea, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Verbo era Dios y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. A veces es muy difícil comprender estas cosas, pero déjeme decirle que usted y yo debemos reconocer que Dios es un Dios poderoso, que hace todas las cosas y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y esto no es una cosa difícil para Él. Hacerse carne, manifestarse en carne, no es difícil porque es todopoderoso. Vamos a seguir analizando, vamos a ver otro versículo bíblico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra, fíjense, hay tantos líderes religiosos que están rodeados de gente, traen sus guardaespaldas, traen sus... no son humildes, se sienten grandes. Pero el apóstol Pablo le decía a los filipenses, haya pues en vosotros, o sea, en el cristiano, que haya este sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no tomó un lugar que no le pertenecía. El Jesús no tomó un lugar y dice, yo voy a hacerme Dios o yo voy a hacer un lugar que no. No, porque Él era Dios. Dice, siendo en forma de Dios. ¿Cuál Dios? Pues un Dios. Lo que dice la palabra del Señor, dice que no hubo Dios antes, ni fue después. Un solo Dios. Y dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no estaba tomando, el Señor Jesucristo le decía, no estoy tomando un lugar que no me corresponde. Es el lugar de Él. Sin embargo, dice, y es para todos nosotros los cristianos, se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios tan precioso, tan grande, tan poderoso, se hizo siervo, tomando forma, hecho semejante a los hombres. Por eso dice, Dios ha sido manifestado en carne, sin contradicción. Sin contradicción. Dios fue manifestado en carne. Y el Verbo, aquel Verbo, se hizo carne y habitó con nosotros. Alabado sea Dios. Es bonito mirar la palabra de Dios y la sencillez que hay en la palabra de Dios. Se entiende perfectamente. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Colosenses capítulo 2. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, las filosofías de los hombres, ¿cómo es posible? Esto no es posible. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Se va a hacer hombre? No cabe en nuestra mente. No, es que no es conforme a nuestra mente. No es conforme a mis pensamientos. No es conforme a los elementos del mundo.
Es conforme al poder y la autoridad que tiene Dios. Y luego dice el versículo 9, dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo en Él. ¿En quién? Pues en Cristo. En Él habita toda la plenitud, todo lo divino, todo lo santo, todo lo que es de Dios, habitaba en Él corporalmente, habitaba en Cristo. Por eso dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Bonito mirar la palabra del Señor de esta manera, poder analizarla, poder ver lo que dice. Y dice, no, que nadie te engañe conforme a las filosofías, que nadie te engañe con vanas sutilezas. ¿Sabes que eso no puede ser? Es que Dios está acá y Dios está allá. Es que Dios tiene poder. Dios es todo. Tiene autoridad. ¿Qué es imposible para Él hacer? Vamos a analizarlo un poquito. Lo voy a invitar un poquito a que lo analicemos. Aquí está Cristo. Lo podemos analizar así como si fuera esta parte, para poderlo entender. Allí está Dios, o sea, toda la divinidad. Para poder captarlo, vamos a hacer como un diagramita. Cristo, la carne, Dios, o sea, toda la divinidad. Bueno, toda la divinidad estaba en Cristo. Todo lo que era divino estaba en Cristo. Por eso aquí está, dice, aquí está Cristo. Recuerda que es un diagrama. Y toda la divinidad estaba en Él. Toda la divinidad, todo lo de Dios ahí en Él. Pues esto trabajaba, la carne, trabajaba como un velo. Dice Hebreos 10:20, dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo. Esto es, por su carne. Aquí está la carne. El velo no nos dejaba, el velo no nos deja ver a Dios. Por eso fue manifestado en Cristo. Esta carne lo cubría y no se podía mirar, pero lo manifestó, porque toda la divinidad estaba en Cristo. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Es por eso que vienen y se empieza a entender muchas cosas que no se entendían. El velo, esto es por su carne. El velo lo que hace es que te cubre y ya no te deja ver. Y por eso cuando Cristo vino, su carne cubría lo que era lo divino, todo lo de adentro, todo lo que estaba en Él, era Dios. Por eso hay este verso bíblico, y lo quería yo traer este verso bíblico para que usted lo entendiera, porque a veces dicen, es que a Dios no lo vio nadie jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, es que sucedió esto. Aquí está lo que sucedió. Toda la divinidad estaba en Jesucristo, y Jesucristo, la carne estaba aquí cubriendo a toda esta divinidad. Recuerde que la iglesia cree en un solo Dios. Un solo Dios. Qué bonito. Es fácil de entender, no es complicado. Es muy fácil de entender. Romanos, el apóstol Pablo le decía, es que miren, la data de la ley, las promesas, todo estaba hacia los judíos, hacia los israelitas. Dice, y de los cuales, dice el versículo 5, usted lo puede leer todo, como le digo, yo lo invito a leer la palabra de Dios. Yo lo invito en estos tiempos que quizás usted tiene tiempo de leerla, que está en casa, siéntese con sus hijos y lea la palabra del Señor. Romanos 9:5, vamos a tomar Romanos 9:5, yo lo invito para que usted no se confunda. Váyase al versículo 1, váyase hasta el versículo 10, que no salga el texto fuera de contexto para poder entender. Pero vamos a basarnos en este verso bíblico, 9:5, dice, cuyos son los padres, hablando del pueblo de Israel, y de los cuales es Cristo según la carne. Cristo es según la carne, era judío. Dice, el cual es Dios.
¿Cuál Dios? Pues el único Dios que hay. Porque no hay Dios formado antes, ni hay Dios formado después. Sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios. Es el único Dios, no hay otro Dios. Por eso la iglesia cree en un solo Dios y sabe que Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña, es Dios. Es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dicen, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, o sea, nos hemos podido asimilarlo para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es? Pues este es el verdadero Dios. Ay, perdón. Este es el verdadero Dios en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Miren, qué bonito. ¿Cuál Dios? Nuevamente pregunto, ¿cuál Dios? ¿Otro Dios? Pues la Biblia dice que no va a ser formado otro Dios. ¿Un Dios Hijo? Pues dice que no va a haber formado otro Dios. Sino que estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él se mostró toda la divinidad. Toda la divinidad estaba en Cristo. Tito capítulo 2 versículo 13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. ¿Quién es ese Dios? Un solo Dios. Jesucristo, gran Dios y Salvador, porque Él lo hemos esperado y nos va a salvar, dice. Y no hay otro Salvador más que Él. Es el único Salvador, decía Oseas. No se olvide de ese verso bíblico. Es el único Salvador. Pues hoy Cristo, el gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Qué bonito la palabra del Señor. Voy a repetir esta parte bíblica porque se me hace importante para poder entender lo que estamos hablando. Porque venga Jesucristo, y muchas personas piensan, bueno, Jesucristo sí, la Biblia dice en Romanos 9, en Tito, en Primera de Juan, pues que Jesucristo es Dios. Y lo quieren acomodar con las vanas sutilezas y según los elementos del mundo, a que dicen, bueno, pues es que es hijo Dios. Pero no. ¿Por qué? Porque la iglesia es monoteísta. La iglesia es monoteísta. Creen en un solo Dios. No creen en dos dioses. No creen en Dios grande o en Dios chiquito o en Dios Padre o en Dios Hijo. Cree en un solo Dios. Porque así la Biblia nos enseña. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:10 y lo quiero repetir para que lo podamos asimilar, para que nos lo podamos llevar y podamos entenderlo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, ¿cuál siervo? Jesucristo. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, ese siervo, yo mismo soy. Luego dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, aquí está Dios. Y vuelvo a repetir, antes no hay Dios. No se hizo un Dios antes. No hay Dios. Un solo Dios. Antes de mí no fue formado Dios. Está Dios. Aquí está Dios. Y antes no hay Dios. Y después no hay Dios. Ni lo será después de mí. Podemos entender esto. Entonces llega Jesucristo y sabemos que es Dios. La palabra da testimonio que Él es Dios. Entonces tiene que ser este mismo Dios. Este que está aquí.
Bueno, Dios está en todas partes, ¿no? Pero el que estamos señalando aquí, ahorita, en esta parte aquí, es Él. La Biblia no es tan complicada de hacer. Muchas gente se confunden porque dicen que solamente la Biblia cree en un solo Dios y luego ya mira a Jesucristo y se empieza a confundir. Pero no se confunda. Es el mismo Dios que se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Y Él es nuestro Salvador. No quiero avanzar, va a haber más estudios acerca de esto. Y lo voy a invitar a que nos esté acompañando en estos estudios muy interesantes. Ministerios bajo la gracia de Jesucristo es una iglesia bajo la gracia de Dios, la iglesia gentil de Cristo. Así que lo invitamos a que nos esté acompañando, a que esté con nosotros, mirando estos estudios. Si tiene un comentario, usted lo puede hacer. Si usted quiere llamarnos al teléfono 520-548-8944. Recuerde que hay Radio Bajo la Gracia. Radio Bajo la Gracia es una radio internet. La puede escuchar en cualquier parte del mundo en www.bajolagracia.com. Así que lo invitamos a que escuche la radio Bajo la Gracia. Y también si usted nos quiere comentar o nos quiere mandar un mensaje, este teléfono tiene WhatsApp. Lo vuelvo a repetir, es 520-548-8944. Llámenos, comparte este video con los que pueda para que sean edificados en la palabra del Señor. Si tiene alguna pregunta, háganosla saber. Mándenos un mensaje en Messenger o por medio del WhatsApp y le responderemos conforme nuestra capacidad y conforme el Espíritu Santo. Dios lo bendiga, Dios le ayude en todas las cosas y no se olvide de compartir este video. Si es de bendición para usted, pues ponga un comentario que es de bendición para usted. Le vamos a agradecer y compártalo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, Dios los bendiga, mis amigos, Dios los bendiga. Es el deseo de nosotros y pues Dios los bendiga.